Venezuela es el tema internacional, es el tema que también nos convoca, es un asunto que ayer durante algunos largos minutos conversé con la representante Elsa Márquez de la Embajada a propósito de que muchas veces hay comentarios, unos a favor, otros en contra, ¿no? Me hacía notar que el presidente Chávez era evidentemente un líder latinoamericano, un líder mundial, un hombre que logró hacer despertar a su pueblo hacia cambios trascendentes, históricos, siguiendo una línea bolivariana. Y eso fueron parte de sus comentarios. En todo caso, en los comentarios y en el ejercicio democrático del análisis, nosotros hemos invitado en esta oportunidad a un distinguido especialista en temas internacionales, profesor de la Universidad de Lima y de la Universidad del Pacífico en ciencia política. Es un periodista especializado en estas áreas de las relaciones internacionales y es el doctor Fabián Bayas, que nos acompaña justamente aquí en los estudios esta mañana. Doctor Bayas, bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días. Para mí es un placer volver aquí después de algunos años. Veo que las cosas están cambiando para bien, ¿no? Me parece que este mensaje, utilizar el quechua como nuestro idioma oficial para integrar al país, me parece que es muy bien. Creo que es ir en esa senda, ¿no? Así es, efectivamente. Lucho Sotomayor, Augusto Vázquez ya están en el panel. Vamos a empezar justo, Lucho, si te parece, con el tema Venezuela, que es el fuerte tema de hoy. Definitivamente es el tema del día. Y la partida del presidente Hugo Chávez, pues, ha dejado un tremendo vacío. Ahora bien, podemos ver también, hacer un análisis de cuál es el aporte que ha dado desaparecido presidente al fortalecimiento de la Unión de Naciones Sudamericanas. Le vamos a agradecer un comentario, un análisis sobre este tema. Correcto, ¿no? Antes de comenzar el análisis, decirle que vamos a tratar de acercarnos a ser más objetivos y científicos en el análisis político, ¿no? Menos pasional, porque yo sé que estos son los temas que generan o aceptación o rechazo, ¿no? Dentro de la población, ¿no? Aparte de lo que se ha dicho, pues que realmente Chávez no era pues un líder, sino 10 líderes metidos en uno al mismo tiempo. Creo que el gran aporte que puede haber tenido Chávez es el gran impulso a la unidad continental, ¿no? En un momento, en la década del 90, cuando se veía que, de acuerdo a las medidas denominadas consenso de Washington, donde había un camino simplemente para desarrollar la economía y la política de América Latina en el país, aparece una alternativa como la de el chavismo y más científicamente el camino bolivariano, ¿no? Dentro de la revolución bolivariana, ¿no? Es cierto que esta alternativa mezclaba una serie de ingredientes que lo hacía muy seductor, esta alternativa, ¿no? Por una parte, el manejar amplios recursos, sabemos por los recursos energéticos que tiene un muy bendecido Venezuela, mezclado con una política internacional venezolana muy activa como nunca se había visto, que pudo aglutinar una serie de países ideológicamente, y otro tipo de aglutinamiento había en tratar de dar algo que Bolívar nos enseñó, ¿no? Tratar de que los problemas latinoamericanos sean solucionados por latinoamericanos, ¿no? Yo destaco este logro, este gran impulso que dio, y eso se puede manifestar desde la formación de UNASUR, donde él es uno de los promotores, pero acuérdense que UNASUR nació acá en el Perú, UNASUR nació en Cusco durante el gobierno de Toledo, ¿no? Otro impulsor es Lula Silva, pero él fue un gran animador de UNASUR, y que a través de los años UNASUR está tomando una forma cada vez más semejante a la OEA, ¿no? Quitándole atribuciones básicas que tenía la OEA, como por ejemplo la supervisión electoral, que ahora lo está haciendo también UNASUR. Y justamente las elecciones últimas en Venezuela fueron hechas por UNASUR, y no fueron invitados a la OEA, ¿no? Que tantos años había ejercido esta función fiscalizadora. Entonces,
Este es un gran aporte, yo creo que de Chávez a nivel de América Latina, ¿no? Un segundo aporte que podemos brindar, ya aquí recogiendo la experiencia del populismo y el neopopulismo, es su modelo político-económico, ¿no? Yo creo que Chávez llegó a perfeccionar, igualmente, tenía que tener muchos ingresos, el poder focalizar su apoyo económico, su apoyo social en los sectores más marginales y desencantados de la política en Venezuela, luego del gran periodo político que significó, pues, que nació con el acuerdo de punto fijo en 1959, cuando tanto partidos socialdemócratas, Acción Democrática y demócratas cristianos, el COPEI, se repartieron el poder tanto tiempo. Entonces, Chávez, con su arrebatadora personalidad, le dio a la población una alternativa diferente de la alternancia de los dos partidos tradicionales en Venezuela. Claro que se fundamentó justamente en el desgaste, la corrupción, la desestructura del sistema político de Venezuela, ¿no? Este sistema, hay que reconocerlo también, que ayudó a los sectores populares a mejorar su nivel de vida. Si revisamos el IDH, que se utiliza en las Naciones Unidas para medir los estándares de vida, mejoró Venezuela, el sistema de salud mejoró. Sin embargo, pues paralelamente utilizó un tendencias de concentración en el poder. La división de poderes se quedó en Venezuela, pues es totalmente dañada, donde hay un presidente que tenía amplia infiltración ideológica chavista en toda la estructura del Estado, como se puede observar el día de hoy, ¿no? Doctor, doctor Vallas, ¿de qué manera? Solamente para concluir la idea, ¿no? El tema es que nadie le va a quitar el tema de que, caray, Hugo Chávez ha sido un líder latinoamericano, definitivamente, y un gran impulsor del UNASUR. Pero después de Chávez, ¿qué viene? ¿Continuará ese empuje, ese camino fuerte del UNASUR, o tendremos cierta paralización en esta organización? Yo creo que ya en estos momentos UNASUR ya ha tenido vida propia. Yo creo que el impulso que le dio Chávez, le dio Lula, le dio el presidente Toledo en su momento, el presidente García y ahora el presidente Ollantumala, le hace suficiente para que pueda andar solo. Yo creo que ya no necesita ese tipo de impulso. Hay consensos en que muchas de las funciones que normalmente se le otorgaba a la OEA, ahora lo puede hacer UNASUR, ¿no? Y con eso ganamos mayor autonomía con respecto a los poderes regionales y poderes mundiales, ¿no? Estados Unidos esto lo ve claro como una pérdida de influencia en la región, ¿no? Porque antes era más fácil manejar a la región a través de la OEA, ¿no? Pero con la aparición, pues, de UNASUR, esto le ha cortado la influencia que puede ejercer en la región. Entonces yo no veo ni a corto ni a mediano plazo problemas en esta voluntad integradora que hay en la región. La relación con Estados Unidos no ha sido de la más buena en los últimos tiempos con el gobierno de Chávez, definitivamente. Y bueno, de postular Maduro, como todos sabemos va a ser así, vendría a ser el nuevo presidente de Venezuela. Y Estados Unidos está a la expectativa de recomponer las relaciones con Venezuela. ¿Cuál va a ser el trato que van, digamos, a tratar de enfocar ahí una nueva, digamos, perspectiva de trabajo a futuro entre Washington y Caracas? Ya, a ver, para hacer el análisis de las relaciones de dos países hay que considerar dos factores. Los factores de intereses económicos y los factores que ya tienen que ver más que todo con la personalidad del líder, ¿no? Que no generalmente van al mismo sentido, ¿no? A nivel de intereses económicos no tengo ninguna duda que esto va a continuar igual. O sea, en ese sentido, Venezuela, que es el cuarto abastecedor de petróleo en el mundo de Estados Unidos, tiene que tener excelentes relaciones comerciales con Estados Unidos. Lo ha tenido desde la época chavista, ahora yo creo que lo tendrá más, ¿no? A nivel político, yo creo que aquí había que diferenciar lo que es la personalidad del líder, ¿no? Creo que en un primer momento Maduro lo que va a hacer es tratar de imitar la misma retórica de Chávez de su política antiestadounidense. Sin embargo, hay una gran diferencia entre Chávez y Maduro.
que Maduro ha ejercido específicamente, tiene la experiencia de la Cancillería, y por esa experiencia y por otros factores ya personales es un negociador, ¿no? Es una persona mucho más pragmática en sus acuerdos. Menos confrontacional. Yo creo que en la retórica va a continuar, ¿no? La retórica, sí, porque sí. el último previo mensaje que claro. él envió antes de conocer Eso del cáncer, la inoculación del cáncer, que es algo... No, pues, además que les hizo una advertencia a los opositores, ¿no? Ajá. Como diciendo, pongan las barras en remojo, que nosotros no vamos a... Yo creo que la retórica no va a cambiar, por lo menos al corto plazo, ¿no? Sin embargo, yo creo que por la misma situación económica de Venezuela, que la verdad es que no está nada bien esto a nivel económico Venezuela, pese a tener pues altos ingresos por... Y este nivel de crecimiento que se reportó recientemente, que tenía el cuarto país en América Latina con crecimiento, no es... a nivel económico, sí, yo creo que es cierto. El año pasado Venezuela estaba haber crecido alrededor del 5.4, claro. 5.4, algo así. Es cierto, pero ¿de dónde viene? Había que preguntarse, ¿no? ¿De dónde viene, digamos, esto? O si las cuentas están claras, ¿no? Para llegar a ese más nivel. que todo, ahí hay un punto importante, porque, por ejemplo, Venezuela no se deja supervisar por el FMI, Claro. por el Fondo Monetario Internacional. Ellos niegan, no le dan ningún tipo de ayuda. Venezuela es el único país, uno de los pocos países del mundo, junto con algunos países africanos, que no rinden cuenta. Parece de manera muy despectiva el presidente, dentro de su, digamos, su elocuencia y su discurso político, mandaba pues a la M a los yanquis, como a la M al Fondo Monetario. Usted lo ha escuchado, ¿no? Váyanselo del Fondo Monetario a la tal cosa, ¿no? Sí, Entonces, Sí, pues entonces eso se refleja porque si uno va a ver los reportes del FMI para que te diga algo de Venezuela, no aceptan ser supervisados. Yo quería entrar en un tema que a todos nos, de alguna manera, los que estamos periodistas, ¿no? Estamos preocupados. ¿Ha evolucionado América Latina en los procesos políticos de conducciones partidarias, de partidos políticos? Porque hoy hablamos en el Perú, hablamos de fujimorismo, por ejemplo. Allá hablamos de chavismo. O sea, todo centrado en un caudillo, ¿no? Mientras el caudillo está vivo, se mantiene la situación. Pero no vemos que hay demócratas, como en Estados Unidos, ¿no? Que hablan del demócrata, del republicano. Aquí no vemos eso. Vemos en América Latina mucho apego al caudillismo. ¿Eso es un tema que le preocupa a usted o no? Yo creo que debe haber liderazgo, pero no caudillismo, ¿no? O sea, eso es una cosa que hay que... Definitivamente. Ahí, a ver, si analizamos dentro de los sistemas de partido más inestables en América Latina, hay dos que se llevan, la que se lleva la medalla de oro y plata es Perú y Ecuador, ¿no? Son los países donde hay mayor volatilidad, por ejemplo, en el Congreso de la República. En el Perú me parece que está entre 15 y 17%. Aquellos congresistas que logran pues ir más allá de un periodo, ¿no? La verdad que todos siempre son nuevos y eso va a influir en la calidad del congresista, va a influir en las propuestas políticas, va a influir en lo que son los escándalos que cada vez vemos de muchos congresistas, ¿no? Porque son los inexpertos principalmente los que se meten en este tipo de escándalos. ¿Y dónde se queda Bolivia en este contexto? Bolivia, dentro de los partidos políticos, es algo más estable, está dentro de la media tabla, pero en el caso de la pregunta de que si es que ha avanzado la democracia en la región, definitivamente los datos socioeconómicos han avanzado, eso ya creo que queda en consenso. Lo que falta avanzar es en la institucionalidad política y la importancia que tienen los partidos políticos como pilares de la democracia. Cada vez tenemos más consenso de que muchos de los problemas derivados de hablar del caudillismo, hablar de la calidad del Congreso, parte del partido político. Si no tenemos un sistema de partidos políticos en el cual pueda ser el canal de conductor de las inquietudes de los sectores sociales, de los ciudadanos, ante el Estado, yo creo que vamos a seguir sufriendo el mismo problema. Ahora, ¿se va a ver afectada de alguna manera esta corriente de izquierda progresista en la región a la muerte de Chávez, que es uno de sus principales impulsores? A ver, al corto plazo creo que no. La razón es que ya existen planes nacionales,
La influencia, desde luego que el líder carismático siempre es importante y medible y impactante dentro de los medios del que llevaba más o menos el timón también, ¿no? De alguna manera. Pero definitivamente pues Maduro no llega a tener esa figura para poder llenar la que va a dejar Chávez en ese sentido, ¿no? Yo creo que si se va a resentir algo al corto plazo es justamente el ALBA, ¿no? El ALBA, debido a que la forma por la cual se une es más que todo de mecanismos de tipo ideológico antes de intereses concretos, ¿no? A diferencia de UNASUR hay una integración porque hay un plan, necesitamos integrarnos territorialmente en nuestras carreteras, tenemos integración económica, todo eso, entonces hay una serie de intereses que nos pueden unir y que ya está encaminado, ¿no? ALBA es más que todo un club de aquellos que piensan en forma contestataria en el continente, ¿no? Sí, precisamente sobre esto, el ALBA, ¿cuál es el futuro? A partir del alejamiento de Chávez, de la partida de Chávez, si tenemos en cuenta que estos países de una u otra manera reciben una ayuda, una subvención de Venezuela, el caso concreto de Cuba, que tiene algo de 6.000 millones o algo más de ayuda directa del gobierno venezolano, pero en este caso ya no está Chávez. Maduro no creo que vaya por esa misma línea por cuanto tiene un tremendo problema económico interno. A ver, yo haría una diferenciación dentro del ALBA, ¿no? Y me parece que sobre todo por la actuación última de Cuba, y está muy orientado a eso, creo que Maduro tiene una relación personal con Cuba más allá de lo que ha sido el chavismo, la era del chavismo, ¿no? Porque Maduro pues ha tenido su etapa de sindicalista, izquierdista, claro. Entonces ahí ya era pro-cubano, ¿no? Entonces hay una empatía que se puede predecir fácilmente, pronosticar, que la relación con Cuba, aproximadamente, algunos dicen 90.000, otros dicen 100.000 barriles de petróleo diario que le da para subsidio de la revolución cubana, va a permanecer firme. ¿Pero qué pasa con los otros países? El problema es justamente qué pasa con Nicaragua, con los países del Caribe que se han unido ahí, con los países centroamericanos en general. Y ahí el problema es el siguiente: ¿cuál es el límite ahí de la influencia que puede ejercer Chávez? Va a ser la situación económica de Venezuela. Venezuela, acuérdense que es el país que tiene más inflación en la región. El último año hizo más de 20%. Es el país más endeudado, que cada vez se endeuda más, a pesar de tener tantos ingresos económicos. Y por otra parte, Venezuela ha devaluado ya en enero su moneda, aproximadamente el 30%, y está esperando una nueva devaluación. Por motivos políticos es evidente que esto va a prolongarse, como hacen todos los políticos, postergar todas las decisiones que van a afectar a los intereses del electorado hasta que Maduro sea reelecto nuevamente o sea confirmado en el cargo, ¿no? Muy bien, interesantísimas las apreciaciones del doctor Fabián Bayas, nos ha orientado, nos ha ilustrado didácticamente a aquellos amigos que nos escuchan en Radio Nacional y todo el país. El tema de Venezuela seguirá seguramente en la agenda política internacional por mucho tiempo más. Vamos a ver qué pasa en el derrotero político de los próximos días, si es que se confirma Maduro o, bueno, digamos, si la convocatoria de elecciones, que de todos modos parece, como hemos escuchado ya en reportes internacionales, se va a dar, esto por lo menos lleve a un cauce democrático y permanente de democracia en Venezuela. Doctor Fabián Bayas, muchísimas gracias por su presencia en nuestros estudios. Nosotros les damos mucho aprecio, esperemos que permanentemente sea usted un interlocutor en temas internacionales. Muchas gracias por todo. Muy amable, muchas gracias, muy amable.